Amoroso Padre Celestial, esta tarde estamos muy agradecidos porque en tu gran amor infinito nos has invitado a este grupo con el deseo y el objetivo de estudiar tu palabra, de escuchar que nos hablas directamente e individualmente a cada uno de nosotros y saber, Señor, aprender más de ti, de manera que tu carácter vaya siendo copiado en nosotros hasta que tú lo puedas ver completamente reproducido. Y se nos ha dicho que allí será cuando tu Hijo vendrá. Bendice a las personas que están tratando de comunicarse esta noche todavía y también pedimos tu bendición para las personas que vayan a ver más tarde las grabaciones de estos estudios. Que ellos también sean bendecidos con el mismo Espíritu Santo que ahora pedimos en nuestra reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, abriremos nuestros libros. La primera página donde comienza la lectura es la página 7. El libro se titula El Pacto Eterno. El Pacto Eterno. Y espero que ya todos tengan una copia, a excepción de aquellos que están fuera del país. A ellos se les demorará un poco más. Este libro, escrito por el hermano Elliot J. Waggoner, fue una serie de artículos que él escribió sobre el tema del Pacto Eterno, los cuales fueron publicados en la revista Present Truth, o sea, la verdad presente, desde el 7 de mayo de 1896 hasta el 13 de mayo de 1897. Así que durante un periodo de un año, lo que ustedes tienen allí en ese libro fueron artículos que fueron publicados semanalmente por un periodo de un año, de 1896 a 1897. Gracias al Señor por haber preservado estos escritos, de manera que nosotros podamos tenerlos y podamos también tener la bendición de entenderlos y de expandir nuestro entendimiento en cuanto al pacto eterno y al mensaje eterno. En el capítulo 1, el cual se titula El mensaje del Evangelio, comenzaremos leyendo con el primer párrafo que está allí y ustedes pueden, por favor, seguir en sus libros mientras yo leo. Los humildes pastores que velaban por sus rebaños en la noche sobre las llanuras de Belén resultaron sobresaltados por el súbito resplandor de la gloria del Señor que los envolvía. Sus temores resultaron apaciguados por la voz del ángel que les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto viene de Lucas 2, 10 y 11. Son palabras que escuchamos muy a menudo durante el tiempo de la Navidad, cuando leemos o se relata o se dramatiza la historia de lo que sucedió cuando Jesús vino como un niño entre nosotros. Noten allí que las primeras dos palabras que se pronunciaron, con las cuales ellos se dirigieron, los ángeles se dirigieron a los pastores en Belén, fueron: no temáis. Entendemos que, bueno, en ese momento, por estar sobresaltados con la luz, con estos personajes, con los cantos, con todo aquello, pues sí, tenían miedo, no sabían qué era, estaban sobresaltados. Pero no creamos que solamente esas palabras son aplicables para ellos. En el mundo en que vivimos, y no tenemos que abrir muchos periódicos ni escuchar muchas noticias para darnos cuenta de que este mundo está rompiéndose por todos lados. Cada costura, si así lo pensamos, cada costura se está desenhebrando, la misma tela está acabándose. Para nosotros también es el mensaje que trajeron los ángeles. Y son esas dos palabras lo que más necesitamos nosotros y toda la humanidad. No temáis. No temáis. Y la razón por la cual no debemos de tener temor, y la razón por la cual los ángeles dijeron no temáis, era porque las noticias que traían eran razón
suficiente para no temer. No importaba qué estuviera sucediendo alrededor, cuáles fueran las circunstancias, el mensaje, las promesas de Dios, el mensaje del Evangelio es suficiente para quitar el temor. Cualquiera que sea nuestra circunstancia personal, o como familia, o en la comunidad donde vivamos, cualquiera que sean las circunstancias, vuelvo a repetir, esas palabras son hoy tan esenciales y tan vivas y duraderas como fueron la noche en que los ángeles se aparecieron a los pastores de Belén. El segundo párrafo dice: la palabra nuevas viene del griego y en otros lugares se traduce como evangelio. Entonces, por lo tanto, bien podríamos leer así el mensaje del ángel. En vez de decir, oh, he aquí os traigo nuevas, puede decir, he aquí os traigo el evangelio de gran gozo, que será para todo el pueblo. Por lo tanto, de ese anuncio a los pastores podemos aprender varias cosas importantes. Y aquí vienen 3 puntos que nos ayudan a entender ese mensaje. Fíjense, hermanos, no se necesita un libro entero para el mensaje. Cada parte del mensaje, cada oración, cada frase, inclusive cada palabra, tiene una importancia tan grande que puede traernos mensaje dentro del mensaje, más mensaje encima y alrededor de muchos mensajes. Está completamente, pensemos en una caja que está completamente llena por todo lado, por todo orificio. Dios quiere comunicarse con nosotros en cuanto a todo lo que más pueda. Entonces, el punto número 1 es que el evangelio es un mensaje que trae gozo. Hermanos, déjenme decirles, si el evangelio en el cual usted cree, si el evangelio que usted predica o escucha ser predicado, si el evangelio que usted enseña o que escucha que es enseñado no le trae gozo, piénselo otra vez, porque entonces no es el evangelio. El evangelio es un mensaje que trae gozo. Sigo leyendo el punto número 1. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, de acuerdo con Romanos 14:17. Cristo fue ungido con óleo de alegría, Hebreos 1:9. Y Él proporciona aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Les invito a que abramos nuestras Biblias a Isaías 61:3. Debemos también darnos cuenta que el gozo y la alegría del cual se hablan aquí no son el gozo y la alegría del mundo. Esos son pasajeros. Cuando la persona termina de beber y de emborracharse y despierta, se da cuenta que todo lo que gozó ahora solamente le trae dolores de cabeza físicamente y dolores de cabeza emocional, relacionalmente, etcétera, etcétera. Vayamos entonces a Isaías 61:3, porque Dios se propone a darnos todo lo que necesitamos a cambio de las cosas que nosotros no necesitamos en nuestras vidas. Isaías 61:3 dice así: a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza. Ceniza era el símbolo de un corazón que estaba enlutado, una familia, una persona que estuviera enlutado. Óleo de gozo en lugar del luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Recordemos esto cuando nos sentimos angustiados. Dios tiene un manto de alegría
para darnos a cambio de nuestro espíritu angustiado. Sigue diciendo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, gloria de él. Los planes que Dios tiene son completamente opuestos a lo que estamos viviendo y a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y Él quiere hacer el cambio. Dame la angustia, dame la carga, dame el cansancio y yo os haré descansar, te daré la alegría, te daré todo lo que necesitas. Qué intercambio tan bello el que nos dice que tengamos. Porque si no nos quitara la carga, ¿qué haría con darnos el descanso? Llevaríamos todavía la carga. Si no le damos la carga, en verdad no hemos recibido el descanso que nos ha prometido. Punto número 2. Es un mensaje de salvación del pecado. El mismo ángel había anunciado previamente a José el nacimiento de ese niño y le indicó: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense allí, el nombre de Jesús lleva ese sentido, ese significado. Jesús quiere decir que es un salvador de los pecados. Fíjense, como dijimos desde el principio, que el Evangelio no es solamente un libro entero o una enciclopedia, aunque puede llenar todos los libros de la tierra. Sin embargo, cada frase, cada oración, cada capítulo, cada palabra tiene mucho que podemos aprender. Miren otra vez ese versículo último que leímos, el de Mateo 1:21. Dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo en sus pecados, de sus pecados. Generalmente, ¿no? Le ponemos más cuidado a salvará y a pueblo y a pecados, porque son palabras grandes, palabras largas, entendemos el significado, pero a veces pasamos por encima de esas palabras cortas, como quien pasa por un puente. Esto no es sino solamente un tramo para llevarme de aquí a allá. Y pensamos que como son palabras pequeñas, solamente están allí para unir dos cosas, para referir algo a lo otro, atarlo uno a lo otro, pero de resto no tienen mayor importancia. ¡Qué importancia tan grande! Porque qué diferencia tan grande, hermanos, es que creamos en un Salvador que nos ha venido a sacar del pecado y no a sacarnos o liberarnos en el pecado. Les voy a dar una ilustración a manera de ayudarnos a entender. Supongamos que estuviéramos en un incendio y nos encontrara el incendio en el segundo piso de nuestra casa, tal vez en nuestra alcoba. El fuego está en las escaleras, está en todo, no hay manera de salir, y aquí viene un bombero que con su traje y con su valentía entra, sube las escaleras llenas de llama, me encuentra donde yo estoy en la alcoba, me agarra, me saca, me baja las escaleras, y cuando ya terminamos de bajar las escaleras me dice, bueno, hasta aquí te puedo llevar, el resto te toca a ti solo. No me salvó del incendio, me salvaría en el incendio de arriba para abajo, pero no me salvó del incendio. ¿Qué clase de Salvador tenemos? ¿Es un Salvador que solamente nos va a llevar la mitad del camino, 50%? Es un buen porcentaje. O tal vez es un Salvador que es improvisado y mejorado. Nos lleva un 85, un 90% de salvación nos da. O tal vez un 99.9%. Cualquiera de esos porcentajes presentan a nuestro Salvador como un Salvador incompleto. Hermanos, nuestro Salvador, Jesús, su nombre mismo lo dice, cuál era el objetivo para venir, para salvarnos de nuestros pecados, e hizo una
obra completa. Si lo creemos así, le permitiremos que lo haga en nosotros. Si no lo creemos así, entonces siempre estaremos buscando qué vamos a hacer nosotros para ayudar, para suplementar lo que nuestro Salvador no hizo completo. De paso, esas palabras de Mateo 1:21, por cierto que riman, ¿verdad? Mateo 1:21. Me da mucho gusto en presentarles su primer versículo de memoria. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias. En mi Biblia no dice, le pondrás por nombre, dice, y llamarás su nombre. Mateo 1:21, vamos a ver, con eso ustedes lo pueden tener en su Biblia, subrayado, o como ustedes les guste, y puedan saber dónde está, para cuando tengan que compartirlo con otra persona, ya saben dónde pueden ir. Mateo 1:21, y dice, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a repetirlo una vez más. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre ya lo tiene allí. ¿Podemos decir que nuestro Salvador se llama? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Jesús quiere decir. Vamos entonces al punto número 3. El Evangelio se trata de algo que afecta a todo ser humano. Yo agregaría a cada ser humano, para que no pensemos que es como en un grupo y bueno, tal vez me va a pasar por encima, pero no me va a cubrir todo, no me va a tocar todo. A todo ser humano que será para todo el pueblo. Recuerden, cuando los ángeles hablaron con los pastores, les dijeron, estas son nuevas, que serán para todo el pueblo. Es cierto que ya se estaban refiriendo a Belén, pero se estaban refiriendo también a todo el pueblo israelita, y no solamente a ellos, a todo el pueblo de la humanidad. El Evangelio de Dios viene a cada persona, sin importar la raza, la nacionalidad, el pueblo, el lenguaje, la capa o nivel social, la educación. Ninguna de esas cosas tiene que ver con nada. Si usted es un ser humano, el Evangelio es para usted. Seguimos leyendo. De Juan 3:16, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. El globo entero, ¿verdad? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de Dios sigue siendo dado para todo el mundo, y para eso mandó a su Hijo unigénito. Pasamos a la página número 8. Eso es garantía suficiente para todos. Pero como queriendo enfatizar el hecho de que los pobres tienen en el Evangelio los mismos derechos que los ricos, el primer anuncio del nacimiento de Cristo se hizo a hombres que transitaban los senderos más humildes de la vida. No fue a los principales sacerdotes ni a los escribas, tampoco a los nobles, sino a pastores de ganado, a quienes fueron dadas las gozosas nuevas. Así el Evangelio no está fuera del alcance de quien no recibió educación formal. El propio Cristo nació y creció en medio de la mayor pobreza. Él predicó el Evangelio a los pobres y la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Marcos 12:37. Puesto que se lo presentó de esa forma a la gente común, que constituye la mayoría en el mundo, no hay duda alguna de que se trata de un mensaje mundial en su alcance. Ahora vamos a pasar a la sección que está titulada El deseado de todas las gentes. Pero si bien el Evangelio es primeramente para los pobres, no es algo mísero o carente de nobleza. Cristo se hizo pobre a fin de que pudiésemos
pudiéramos enriquecernos. Fíjense, ahí está otra vez ese intercambio. Él tomó nuestra pobreza y nos dio a cambio su riqueza. Estoy de acuerdo con 2 de Corintios 8:9. El gran apóstol que fue escogido para dar el mensaje a reyes y a los grandes hombres de la tierra, estando en la expectativa de visitar la capital del mundo, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. De acuerdo con Romanos 1:16. El poder, y aquí entramos en un concepto, en una verdad de la cual vamos a hablar por bastantes párrafos. El poder es aquello que todo el mundo procura. Piensen ustedes. ¿En qué están las naciones? ¿En qué están los reinos? ¿En qué están los gobernantes? ¿En qué están los apoderados? Todos ellos tratando de conseguir ¿qué? Poder, poder, poder y más poder. Pero no pensemos que solamente son ellos los que están buscando poder. Esto es innato en todo ser humano. Sigamos leyendo. Algunos buscan el poder a través de la riqueza, otros por la política, otros mediante la erudición o la educación, y otros de otras formas. Pero en toda actividad emprendida por el hombre, el objeto es el mismo: poder de alguna clase. Hay una inquietud en el corazón de todo hombre, un anhelo insatisfecho puesto allí por Dios mismo. La loca ambición que lleva a algunos a pisotear a sus semejantes, la incesante procura de riqueza y la implacable búsqueda de placeres en los que tanto se sumergen. Esos no son más que esfuerzos vanos por satisfacer ese anhelo, el anhelo de poder. No es que Dios haya puesto en el corazón humano el deseo de ninguna de esas cosas, o sea, de pisotear a los demás o de buscar los placeres en drogas y en vicios, etcétera. No, eso no es. La búsqueda de ellas, la forma en que buscamos ese poder es una perversión del deseo que Él implantó en el interior del hombre. Ahora, no sé, no conozco a todas las personas que están aquí y aún a los que conozco no sé en cuanto a este detalle, pero hay personas que leen un libro y nunca le ponen un subrayado o una nota de ninguna cosa. Mantienen el libro completamente como les llegó a las manos. Otros les gusta escribir notas y ponerles estrellitas o corazoncitos. Yo sé que hay algunos que también lo usan, o subrayar, o tal vez usar un marcador o algo que les ayude a ver más claramente ciertas partes. Hermanos, el libro que tenemos en la mano es para estudiarlo. Entonces les animo a que lo subrayen. Aunque ustedes no tengan esa costumbre, aquí les voy a dar esta oración que vamos a leer seguidamente aquí. Es bueno tenerla subrayada, porque así cuando regresamos a repasar, fácilmente sobresalta esa verdad. Dice: Dios desea que el hombre tenga el poder de Dios. Nosotros queremos poder, lo que Él quiere es el poder de Dios, que nosotros lo tengamos. Pero ninguna de las cosas que el hombre busca ordinariamente trae el poder de Dios. Esa es una verdad que entre más rápido la entendamos y la creamos, más fácilmente Dios va a poder darnos el poder que Él quiere darnos. Seguimos leyendo ahora en la página 9. Los hombres imaginan un límite a la cantidad de riqueza que pueden amasar, porque piensan que una vez alcanzada esa meta quedarán satisfechos. Pero si se logra lo esperado, quedan tan insatisfechos como habían estado al principio, como siempre. Y así continúan buscando la satisfacción a base de acumular riqueza tras riqueza, no dándose cuenta, y aquí es algo que pueden subrayar nuevamente, no dándose cuenta de que el anhelo del corazón jamás puede ser satisfecho de esa manera. Y aquí viene la primera oración del próximo párrafo. Por favor,
señálenla de un modo bien sobresaltante. Aquel, refiriéndose a Dios, aquel que implantó el deseo es el único que puede satisfacerlo. Amén, ¿verdad? Y por eso es que hay tantas personas que, como hemos dicho ya aquí en estos otros párrafos, están buscando, tienen ese vacío, ese hueco en su corazón, en su alma, que no hayan con qué llenarlo y tratan de llenarlo con alcohol, con drogas, con bailes, con música, con películas, con paseos, con viajes, con esto, con lo otro, y siguen buscando con riquezas. No hay nada que llene eso, porque ese vacío tiene la forma solamente de Dios, y Dios es el único que puede llenar ese vacío completa y perfectamente. Dios se manifestó en Cristo, y Cristo es verdaderamente el deseado de todas las gentes. Antes de seguir adelante allí, quiero que vayan conmigo al libro de Juan. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1. En el versículo 1 de este libro, comenzamos a escuchar las palabras en cuanto a un verbo. En el español dice verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo, con V mayúscula. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Bueno, vayan al versículo 14, y allí nos da el significado, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese? Jesús, ¿verdad? Jesús. Entonces ya sabemos de quién estaba hablando en el versículo 1. Ahora quiero que entonces vayamos al versículo 9. En el versículo 9 dice, aquel, Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Note que no dice a algunos, o a los que creen, o a los que lo buscan. No, a todo hombre que viene a este mundo, Él lo alumbra. Esto se refiere a lo que estábamos leyendo hace unos momentos, donde ha puesto en nosotros ese deseo del poder, pero es del poder de Dios, que es lo único que lo llena. Hablando aquí de esta luz que llena, les voy a dar una ilustración. Ustedes conocen lo que es un radio y conocen también, estoy segura, lo que es un televisor. Ustedes pueden poner el televisor y el radio juntos junto a la misma pared y enchufarlos en la pared en el mismo zócate, o como lo llamen ustedes, de electricidad. Allí los ponen a los dos. Y usted prende su radio y lo único que puede hacer con su radio es escuchar voz. Su radio, por muy cerca que esté a la televisión, por muy conectado que esté en el mismo lugar de la electricidad, jamás podrá mostrarle una imagen. Pero la televisión puede. ¿Por qué el televisor puede y el radio no puede? Porque el televisor tiene un chip, tiene una microplaca que le ayuda a recibir las imágenes, las señales de imágenes que están. Y las señales de imágenes están alrededor de ellos y el radio está ahí mismo al lado, pero el radio no puede recibir esas señales de imagen, de video. Eso es lo que Dios hizo con cada ser humano, con cada uno de nosotros aquí, con cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, si los tenemos, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, todos nuestros amados. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de responderle para que cuando su satélite de amor, digamos así, manda las ondas buscando, alcanzando a cada ser humano, tenemos cómo responderle, porque si no, estaríamos como el radio. Todas las señales de amor de Dios alrededor nuestro y nosotros no las leeríamos, ni sabríamos, ni nos daríamos cuenta que estaban allí, porque no habría la capacidad de responderle.
Así que Dios nos da no solamente el llamado, sino que nos da también la capacidad, la habilidad de poder responderle al llamado. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer? Estábamos leyendo allí en la página 9, el segundo párrafo, donde menciona a Ageo 2:7, de donde dice que Cristo es llamado el deseado de todas las gentes. Vamos allá, Ageo. No es un libro que usamos muy a menudo, pero si van al libro de Mateo y echan de para atrás unas páginas, van a encontrar a Malaquías, luego Zacarías y luego allí está Ageo. Tal vez es la forma más fácil de encontrarlo. Ageo 2:7. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo completo. Dice, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Va a llenar la casa de gloria, así como Él quiere llenar el vacío que es implacable, que no podemos llenar, el vacío que todo el mundo anda buscando cómo llenar. Dios ha prometido que por medio del deseado de todas las gentes, Cristo Jesús mismo, con Él va a llenar la casa, va a henchir la casa. Quiere decir que la va a llenar completamente. Volvemos ahora a nuestro libro. Y dice, aunque tampoco reconozcan que solo en Él se halla el perfecto reposo y satisfacción. A todo mortal insatisfecho se hace la invitación. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y allí cuando usa la palabra temed y a los que le temen, no es miedo, no está hablando de eso. Está hablando de reverencia, de respeto, un respeto reverente. Seguimos leyendo. Cuán preciosa, esto viene de Salmos 36, 7 y 8, cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados, ahí está otra vez, de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Aquí hay algo para que subrayemos las primeras 4 líneas del siguiente párrafo. Es más, ustedes que tienen su libro allí al frente con ustedes mismos, por favor, vamos a leer. Todos sus micrófonos están apagados, nadie le va a hacer ninguna interferencia a ningún otro. Lean conmigo en voz alta para que oigamos esto y lo leamos y lo repitamos. Dice, poder es lo que los hombres desean en este mundo. Y poder es lo que el Señor desea que tengan. Pero el tipo de poder que ellos buscan significaría su ruina, mientras que el poder que Él desea darles es poder que los salvará. ¿No es eso? ¿No está bueno para subrayarlo? Está buenísimo, diríamos, ¿verdad? Importantísimo. Es cierto que es poder lo que Dios quiere darnos, pero cuando tratamos nosotros de buscar ese poder, terminamos arruinándonos, perdiéndonos. Significa nuestra perdición, pero el poder que Dios nos da es el poder de la salvación. Sigo leyendo. El Evangelio trae ese poder a todo ser humano y no se trata de nada inferior al poder de Dios. Es para todos los que lo acepten. Estudiemos brevemente la naturaleza de ese poder, ya que una vez lo hayamos descubierto, tendremos ante nosotros la plenitud del Evangelio. El poder del Evangelio es el título de la siguiente sección. En la visión que el amado discípulo tuvo del tiempo que habría de preceder inmediatamente al retorno del Señor, se describe así el mensaje del Evangelio que prepara a los hombres para ese evento. Viene de Apocalipsis 14, 6 y 7 y dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio
o sea, las buenas nuevas, ¿verdad? Ya sabemos lo que quiere decir. El evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed, aquí está otra vez la palabra, respetad, honrad, reverenciad, eso es lo que quiere decir, a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos claramente ante nosotros el hecho de que la predicación del evangelio consiste en predicar a Dios como el creador de todas las cosas y en llamar a los hombres a que lo adoren como tal. Eso corresponde a lo que hemos leído en la epístola de los Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Aprendemos algo más acerca de la naturaleza del poder de Dios cuando el apóstol, refiriéndose a los paganos, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad. Vamos a Romanos 1, 19 y 20, porque ahí hay otra parte del versículo 20 que es importante que entendamos. Romanos 1, 19 y 20. Dice, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Perdón, estoy en Hechos, Romanos. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Está hablando de todos, de los paganos, de personas que no tienen libros, que no han tenido misioneros, que no saben leer, etc. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas o que son creadas, de modo que son inexcusables, no tienen excusas. Porque por más que no hayan escuchado la predicación de Jesús y lo que hizo en la cruz, con lo que vemos en la creación, sea que salgamos o sea que miremos nomás por las ventanas de nuestros hogares, vemos los árboles, las flores, los pájaros, los animales, las nubes, el cielo, el sol, las estrellas, etcétera. Todo eso es como un libro que nos está enseñando que hay un creador, alguien que tiene poder. Seguimos leyendo entonces en el libro. Es decir, desde la creación del mundo, los hombres han sido capacitados para ver el poder de Dios, si es que emplean sus sentidos, ya que se les discierne claramente en las cosas que ha hecho. La creación muestra el poder de Dios. Así, el poder de Dios es poder creador. Algo para subrayar aquí. Y dado que el evangelio es poder de Dios para salvación, queda demostrado que el evangelio es la manifestación del poder creador para salvar al hombre del pecado. Allí está atando todos esos cabos que ya estudiamos, que ya leímos, que ya se nos fueron explicados. Seguimos leyendo. Pero hemos visto que el evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Cristo. El evangelio consiste en la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Dijo el apóstol, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan o a los que son salvos, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Primera de Corintios 1, 17 y 18. Y también nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, para todos nosotros, Cristo es poder
y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Es por eso que el apóstol dijo: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2, 1 y 2. La predicación de Cristo y de Cristo crucificado es la predicación del poder de Dios. Por lo tanto, es la predicación del Evangelio, ya que el Evangelio es el poder de Dios. Y eso está en perfecta armonía con la conclusión de que la predicación del Evangelio consiste en presentar a Dios como al Creador, puesto que el poder de Dios es un poder creador. Y Cristo es aquel por quien fueron creadas todas las cosas. Nadie puede predicar a Cristo si es que no lo presenta como al Creador. Todos deben honrar al Hijo de la misma forma en que honran al Padre. Toda predicación que reste prominencia al hecho de que Cristo es el Creador de todas las cosas, no es la predicación del Evangelio. Vamos a llegar hasta allí esta noche. Por favor, marquen en sus libros, con eso la próxima vez, y por favor repasen. Hemos dicho así desde el principio y quiero decirlo una vez más. Por favor, repasen. El video estará, se subirá en un par de días o algo así y pueden usarlo para repasar. Les invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Amante Padre Celestial, el que es el Salvador, el Creador, el que busca nuestras almas, el que nos alcanza, nos sigue y nos persigue. Señor, a ti damos la honra y la gloria. Y el Hijo, así como el Espíritu Santo y el Padre, son los que se merecen nuestra adoración. Venimos delante de ti, Señor, esta noche, agradecidos por tu palabra, por la claridad que hay en ella. Aún con esto, la profundidad que tiene y la forma que habla a cada una de nuestras necesidades. Donde la necesidad mía no sea la misma de mi hermano o de mi hermana, tú las conoces todas y tú puedes henchir, llenar ese vacío que solamente te recibe a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando la forma de aprender más, de conocerte más de cerca. De manera, Señor, que así la influencia de tu carácter transforme el nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.